Noticias de última hora, preste mucha atención. Posturas extremas, intereses personalistas e imposiciones complicaron lograr la gran coalición de partidos de izquierda, según analistas. Aunque las conversaciones duraron un mes, solo la Revolución Ciudadana y el Movimiento Reto suscribieron una alianza nacional ante el CNE. Luego de un mes de conversaciones con miras a buscar la presidencia de la República en una gran coalición en las próximas elecciones de 2025 y dejar sus intereses de lado, las organizaciones de izquierda no lograron ponerse de acuerdo y de las 6 que comenzaron los diálogos solo 2 suscribieron una alianza nacional ante el Consejo Nacional Electoral, CNE. Revolución Ciudadana y el Movimiento Renovación Total, Reto. Las posturas extremas en ciertos temas, los intereses personalistas de los líderes de cada organización, los ataques en redes sociales y hasta la imposición de cuadros y de condiciones son las causas a las que expertos atribuyen el fracaso en formar una gran alianza de las organizaciones de centro y de izquierda. Junto a la RC y Reto dialogaron en varias ocasiones el Partido Socialista Ecuatoriano, que nominó a Pedro Granja como su presidenciable, Pachacutic, que tiene a Leonidas Issa, y Centro Democrático, que en un inicio designó al exministro correísta José Serrano, quien días atrás renunció por falta de garantías en cuanto a seguridad y dio paso a que se nomine a Gema Ormaza. Por su parte, Unidad Popular asistió solo a la primera reunión y dejó claro desde el inicio que no sería parte de ninguna alianza en la que esté el correísmo presente y se mantiene con Jorge Escala como su carta presidencial. Hasta la medianoche del viernes, 30 de agosto de 2024, las organizaciones tenían plazo para enviar al CNE sus solicitudes de alianzas políticas. Durante esa jornada, el PSC ratificó a Granja como el candidato presidencial del partido. Él estará acompañado en la papeleta por Verónica Silva, candidata a la vicepresidencia. Lo mismo hizo AB con Escala y Pacha Terán. Luego de conoció la alianza entre el correísmo y Reto, de la que aún queda por conocer cómo estará formado su binomio y si Diego Borja quedará de lado, todo apuntaba a que se concretaría una coalición entre Pachacutic y Centro Democrático. Se tenía contemplado que Issa sea el candidato a la presidencia y Ormaza su compañera de fórmula para la vicepresidencia. No obstante, este diario conoció que desde Pachacutic, brazo político del movimiento indígena, se pidió que no sea Ormaza quien acompañe a Issa, ya que estaría relacionada con la empresa de seguridad española Undercover Global, que mantuvo contratos con el gobierno ecuatoriano desde fines del 2013 para la seguridad de Rafael Correa, su familia, 2 de las hijas del presidente Lenín Moreno y Juliana Sánchez, que costaron más de $11 millones. Lo sucedido de cara al cierre del plazo para suscribir las alianzas, dice Lenin Polanco, analista político, que deja en claro que no existe convergencia programática que les permita la unidad a estas organizaciones que, a su juicio, no solo se encuentran divididas sino atomizadas y muchas de ellas sin brújula política. Queda claro que operan más como maquinaria electoral que se activa únicamente en periodo electoral y no como estructuras político-organizativas que buscan un pacto de futuro para la nación. Las pocas alianzas que se concretan lo hacen únicamente como táctica electoral de corto plazo más que con un objetivo de coincidencia ideológica, menciona. Serán tantos como en 2021 cuando se marcó el récord de las elecciones con más candidatos en la historia del país. Terminado el plazo para inscribir alianzas, solo se concretó una, la que desde hace semanas se sabía que era un hecho. Reto y Revolución Ciudadana irán juntas a los comicios de 2025. Eduardo Sánchez, exdirector de esa organización política y hasta el viernes su precandidato presidencial, lo anticipaba días atrás. Tras la alianza, lo más seguro es que se reedite el binomio de la RC que actualmente lo integran Luisa González y Diego Borja. También se anticipan cambios en algunas listas de candidatos a la Asamblea. Aquello en concreto se sabrá a partir del 13 de septiembre cuando empiecen las inscripciones. Lo cierto es que el plazo para inscribir alianzas terminó. Y eso significa también que los diálogos entre otras organizaciones políticas no llegaron a nada. Centro Democrático y Pachacutic conversaron, pero no más que eso. Cada uno irá con candidato propio. El primero con Claudia Ormaza tras la decisión de José Serrano de renunciar a su precandidatura, y el segundo con Leonidas Issa. Tampoco llegó a nada el acercamiento entre Unidad Popular, que correrá con Jorge Escala, exdirigente de la UNE, y el Partido Socialista Ecuatoriano, que ratifica la precandidatura de Pedro Granja. Y la candidata a la vicepresidencia de la República es la doctora Verónica Silva. Así, la intención de un gran acuerdo entre organizaciones de izquierdas progresistas quedó para la anécdota, y el calendario electoral sigue su curso. En más noticias. Estado de excepción se renueva en 6 provincias y un cantón. ¿Sigue vigente el toque de queda? El presidente Daniel Noboa renovó el estado de excepción por 30 días este viernes, 30 de agosto. Este viernes, el presidente Daniel Noboa renovó el estado de excepción en las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y el cantón Camilo Ponce Enríquez de la provincia de Azuay. El decreto ejecutivo 377 detalla que la medida tendrá una vigencia de 30 días. En julio, el primer mandatario expidió el decreto que establecía el estado de excepción en estas localidades.
En ese entonces, al igual que ahora, se mencionó que era por grave conmoción interna. Con la medida, señaló el gobierno, se reforzarán las estrategias y medidas implementadas por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para precautelar la seguridad ciudadana e integral, así como el orden público y la protección interna. La ampliación del estado de excepción mantiene vigente el toque de queda que se dispuso a través del Decreto Ejecutivo 351, el pasado 8 de agosto. Allí se establecía una restricción de libertad de tránsito focalizada en 20 localidades de 4 provincias del país, 19 de ellas son cantones y una es parroquia rural de Guayaquil. La medida rige para Camilo Ponce Enríquez, en Azuay, Durán, Balao, Tenguel, parroquia rural del cantón Guayaquil, en Guayas, Babahoyo, Buena Fe, Quevedo, Pueblo Viejo, Vinces, Valencia, Ventanas, Mocache, Urdaneta, Baba, Palenque, Quinsaloma, Montalvo, en Los Ríos. En Orellana se dispuso la medida en La Joya de los Hachas, Puerto Francisco de Orellana y Loreto. En ese sentido, con el nuevo decreto, las 20 localidades señaladas mantienen la restricción de libertad de tránsito de 22 a 5. Las personas que circulen durante el horario temporal de restricción serán puestas a órdenes de las autoridades competentes. En el decreto se establecen excepciones para el toque de queda. En más noticias. Conozca a Inés Manzano y Mateo Estrella, nuevos ministros de Daniel Noboa. El mandatario reemplazó a los exministros de Ambiente, Sade Fritzsche, y de Turismo, Niels Olsen, quien estaba en esa cartera desde el gobierno anterior. A través del Decreto Ejecutivo 379, el presidente Daniel Noboa reemplazó a los exministros de Turismo, Niels Olsen, y de Ambiente, Sade Fritzsche, por nuevas autoridades. Ambos figuran en la lista de precandidatos a legisladores del Movimiento Acción Democrática Nacional, que cobijará la candidatura del mandatario a la reelección. Las nuevas autoridades que ocuparán estas carteras de Estado son Inés María Manzano, como ministra del Ambiente, y Mateo Julián Estrella Durán, a quien encargó el Ministerio de Turismo. Manzano tiene formación de Derecho Ambiental. La ambientalista se graduó de abogada en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil en 1997. Y le contamos ahora que el Ejecutivo hizo cambios en su gabinete. Niels Olsen y Sade Fritzsche dejaron los ministerios de Turismo y Ambiente respectivamente. Ambos buscarán llegar a la Asamblea Nacional de la mano del oficialismo en las próximas elecciones. Fue el único ministro del gobierno anterior que permaneció en funciones en el actual periodo. El empresario Niels Olsen asumió el Ministerio de Turismo el 24 de mayo de 2021 en el gobierno de Guillermo Lasso. Y ahí estuvo hasta este viernes 30 de agosto, en el que a través de un decreto ejecutivo el presidente Noboa agradeció sus servicios. Él se despidió a través de un video en sus redes sociales. Del Ministerio de Turismo estará por lo pronto encargado Mateo Estrella, quien se desempeñaba como asesor de Olsen. No fue el único cambio. Sade Fritzsche dejó el Ministerio de Ambiente tras 9 meses en funciones. Figura cercana al círculo presidencial que tuvo que afrontar, entre otros, la crisis originada por la construcción de un proyecto inmobiliario en Olón, el llamado caso Oloncito. En su reemplazo, Inés Manzano, reconocida abogada especialista en Derecho Ambiental, quien se desempeñaba como viceministra de Ambiente. A través de una publicación en la red social X, el viceministro de Gobierno Esteban Torres agradeció a ambos. Los tres, Torres, Olsen y Fritzsche, han sido anunciados como precandidatos nacionales a la Asamblea. En esa lista también está Diana Jacome, asesora presidencial, y Andrés Gushmer, actual ministro del Deporte, para la lista de provinciales. Así, de la mano de ADN, el movimiento político del presidente Noboa, van pasando del gabinete a la papeleta. En más noticias. El servicio de luz en Caracas comenzó a normalizarse el viernes tras 12 horas de un apagón general en toda Venezuela. El gobierno de Nicolás Maduro atribuyó el apagón a un sabotaje de la oposición en medio de sus denuncias de fraude electoral. Venezuela comenzó a recuperar el servicio eléctrico tras 12 horas de un apagón general el viernes. El apagón se reportó a las 4:40 de la mañana, hora local, y afectó de manera total o parcial los 24 estados del país donde las fallas eléctricas son frecuentes desde hace una década, sobre todo en provincia. Y es un problema de verdad, y aparte que no hay agua tampoco, no tenemos agua porque me imagino que no pueden prender las bombas y por eso no colocan el agua. El gobierno de Nicolás Maduro atribuyó el apagón a un sabotaje de la oposición en medio de sus denuncias de fraude electoral. Es un ataque alevoso, es un ataque lleno de venganza, es un ataque lleno de odio. Pero los expertos desestiman ese argumento y vinculan los apagones a falta de inversión, impericia y corrupción. La caída se registra un mes después de las elecciones en las que Maduro fue proclamado reelecto para un tercer mandato consecutivo de 6 años hasta 2031.
La oposición liderada por María Corina Machado asegura que Edmundo González Urrutia ganó las elecciones y que tiene las pruebas para demostrarlo. La reelección de Maduro fue desconocida por Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de América Latina. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, que intenta mediar entre gobierno y oposición para destrabar la grave crisis política, insistió el viernes en pedir la publicación del escrutinio detallado. González Urrutia, de 75 años, estaba justamente citado en la Fiscalía, que abrió una investigación penal en su contra. Los delitos suponen en teoría la pena máxima de 30 años de prisión. No está claro cómo quedó el procedimiento en medio del apagón nacional, aunque el canal VTV reportó el desacato sin hacer referencia a un eventual pedido de captura. Maduro ha pedido cárcel para González Urrutia y para Machado. Y para especialistas en seguridad, la contaminación en las filas militares por parte de bandas criminales es preocupante. Un ex militar propone pruebas continuas y tratamientos psicológicos para los uniformados. Han pasado 8 meses desde que el gobierno declaró conflicto armado interno en el país y para el mayor Ángel Guzmán, militar en servicio pasivo. Los resultados han sido buenos, pero no efectivos. Su alegación se dirige hacia 2 puntos importantes, afirma: la duración de las acciones y la infiltración de bandas criminales en las filas militares. Acabamos de escuchar de que un teniente coronel con subalternos sacan un material en forma ilegal, pero como dicen en el delito, si hay la oportunidad y hay la necesidad y el deseo de un mal elemento sea de la policía o de Fuerzas Armadas, se va a dar el delito, pues. Y aquí algunas recomendaciones que Guzmán asegura no solo serán para las Fuerzas Armadas, sino también para la Policía Nacional, que hoy ha separado de su institución cerca de 400 efectivos. Contratada en 90 días con unos 50 poligrafistas, está saneada la institución policial. Saneado. Y lógicamente también Fuerzas Armadas. A esto el especialista en temas de seguridad Christopher Gallegos le agrega: el tiempo para depurar las Fuerzas Armadas es corto, y explica por qué. Es preocupante que militares empiecen a caer apresados, a ser procesados penalmente precisamente por este tipo de eventos, porque de alguna forma refleja que esa institución que tenía la confianza de la ciudadanía, del pueblo ecuatoriano, también habría sido presa de este tipo de contaminación. Asimismo, insiste que si el objetivo es que los militares contengan la violencia, lo correcto es trazar una estrategia clara y focalizarla. Por ejemplo, tratándose de Fuerzas Armadas, entonces lo que vamos a hacer es básicamente permitir que ese sea el escenario propicio para que terminen intimando delincuencia y Fuerzas Armadas, porque cuando no se tiene un objetivo claro, eso es lo que puede pasar. Ambos coinciden que dentro de esta guerra, el gobierno debe sumar estrategias también medulares como el tratamiento psicológico de quienes hoy enfrentan a un enemigo que los tiene en desventaja. Tras la firma del último acuerdo entre Ecuador y Estados Unidos para mejorar la seguridad en el país, se espera una reducción en la violencia. Según especialistas en la materia, esta disminución será paulatina. Este acuerdo fue firmado el pasado 28 de agosto entre la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, y el jefe del Comando de las Fuerzas Armadas de Ecuador, Jaime Patricio Vela. Este acuerdo enfocado en la seguridad y en la protección de los derechos humanos tiene 2 ejes: el económico y logístico. Este último plantea que militares de Estados Unidos capaciten en territorio ecuatoriano a miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Este acuerdo ya está en vigencia, en plena vigencia. Eso haría factible de que ya en los próximos días podrían empezar los procesos de capacitación. Cuando Estados Unidos capacita a otros países, por ejemplo, cuando lo ha hecho con México, ha demandado Estados Unidos precisamente la construcción de nueva infraestructura que sea compatible con los escenarios delictuales para poder un poco preparar. Para esto se necesita presupuesto. Hasta el momento el acuerdo no determina el monto requerido. Expertos en seguridad mencionan que el rubro económico se podría establecer en los próximos días. Yo espero que en los próximos 30 días el Estado ecuatoriano, porque eso le compete ya al Estado ecuatoriano, diseñe el cronograma, la agenda de cómo se tiene que realizar esto. Obviamente por motivos incluso de seguridad esto no podrá ser al 100% divulgado ni compartido. Este acuerdo bilateral podría reducir hasta en un 7% las muertes violentas en el país. En 2023, Ecuador cerró con una tasa de más de 40 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, según fuentes policiales. La ayuda internacional tiene que resultar efectiva, especialmente en lo que más necesitamos es tecnología para la inteligencia. Aquí la clave es la información para poder llegar a donde están
las raíces del narcotráfico. Expertos en seguridad destacan que la disminución de la violencia no será inmediata, sino de forma paulatina. A este nuevo acuerdo firmado esta semana se suma que en febrero Novoa ratificó otros 2 pactos con Estados Unidos en materia de seguridad.